Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Hoy en Temporada de libros, Horacio Castellanos Moya, El hombre amansado. Porque la memoria lo que hace es recordarle el vacío que tiene. Entonces, en ese sentido, es un personaje límite, porque pareciera que no tiene salidas. Lo que pasa en Latinoamérica es que precisamente el hombre está colérico porque se siente amenazado de que va a perder todos esos privilegios y una masculinidad formada a través de centurias de cultura macho católica. Bienvenidos a Temporada de Libros, qué gusto encontrarnos de nueva cuenta para charlar sobre la escritura literaria. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, te invito a la conversación que tendré con el escritor hondureño salvadoreño Horacio Castellanos Moya sobre El hombre amansado. Una novela publicada por el sello Random House con la que el autor da continuidad a la genealogía de la familia Aragón. Ahora vuelve al personaje de Erasmo Aragón, aparecido anteriormente en su relato Moronga. El hombre amansado presenta a Erasmo durante su estancia como profesor visitante en el Merlow College en los Estados Unidos, en donde es falsamente acusado de abuso sexual por una muchacha para poco después ser chantajeado por la propia Mara salvadoreña. Erasmo sufre por esta acusación que lo lleva a perder su lugar como profesor y con ello su vida académica se ve arruinada. Erasmo comienza a padecer brotes de pánico y ansiedad que se agudizan tanto que lo llevan al internamiento en una clínica psiquiátrica. Esta novela cuenta cómo una segunda oportunidad que le ofrece Josephine, una enfermera de origen escandinavo que lo invita a Estocolmo, se ve arruinada por una ruptura interna que trasciende el hecho específico de la acusación para fracturar su propia identidad, su masculinidad y así aumenta la crisis de su desarraigo. El hombre amansado habla de las masculinidades a través de la figura y condición de un hombre roto, incapaz de ocuparse de sí mismo en un momento en el que la conversación sobre el género es tan necesaria como valiosa. Quédate conmigo aquí en Temporada de Libros. Creí vivir a fin contigo una vida plena, y aunque temblaran las promesas cada luna llena, creí que había más por cómo te das si estás de buenas, y fiel moría para revivir en los días de tregua, que había ganas de ser más que dos individuos, sí, un puro pacto de amor que hoy solo pende de un hilo. Yo sigo ahí, pero en ti pa' mí ya no hay asilo. Y sigo ahí, más si es por ti, me quedo en el olvido ya. Pero sigo mirando al futuro, porque si de algo estoy más que seguro es de que no habrá un amor más puro. Luces por ti, yo sigo ahí, solo por si decides recordar lo que soy para ti. Yeah, yeah. Quiero dormirme y despertar 3 años atrás. No era perfecto, pero había afecto, había paz. Había ganas de dar más, y más que tiempo había calidad, calidad. Dormirme y despertar 3 años atrás. No era perfecto, pero había afecto, había paz. Y del estruendo de la intimidad solo queda un eco, solo un eco.
fue lo que pasó? ¿Dónde fallamos? ¿Cuál fue ese cruce donde nos desviamos? Sé que no eres de hablar, ni yo adivino, pero este amor no ha de perderse en el camino. Por eso sigo acá, bien decidido, dispuesto a descifrar este acertijo. Y no citaré al destino ni a la magia, porque bien que me he sabido entregar. Dormirme y despertar 3 años atrás. No era perfecto, pero había afecto, había paz. Había ganas de dar más, y más que tiempo había calidad, calidad. Dormirme y despertar 3 años atrás. No era perfecto, pero había afecto, había paz. Y del estruendo de la intimidad solo queda un eco, solo un eco. Solo un eco y volver atrás. Cultura Profética interpreta Solo un eco. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Horacio Castellanos Moya nació en Tegucigalpa, Honduras, en 1957. Siendo aún niño, su familia se mudó a El Salvador, país de origen de su padre. Allí creció y realizó sus estudios en el Liceo Salvadoreño de la capital. En 1979, por razones políticas, abandonó sus estudios de letras en la Universidad del Salvador para exiliarse en Toronto, Canadá, donde cursó estudios de historia. Más tarde, se marcharía a Costa Rica, lugar en el que trabajó como corrector para la editorial universitaria centroamericana. También vivió en México, que fue su residencia durante 12 años en los que compaginó la literatura con su carrera periodística. Castellanos Moya ha sido redactor de la Agencia Salvadoreña de Prensa, corresponsal, analista político y editor, además de ser redactor de los importantes periódicos El Día y Excelsior. También fue escritor residente en Frankfurt y profesor visitante de la Universidad de Pittsburgh. En su narrativa, Castellanos Moya se desprende una preocupación por la violencia, en especial durante las guerras civiles centroamericanas. Entre sus novelas destacan los títulos La Diáspora, publicada en 1988, Baile con serpientes, de 1996, La Diabla en el espejo, del año 2000, El arma en el hombre, de 2001, Tirana Memoria, de 2008, El sueño del retorno, de 2013, Moronga, en 2018, y El hombre amansado, publicado en 2022, que es la novela sobre la que hablaremos en esta ocasión. Bienvenido a Temporada de Libros, un gusto tenerte con nosotros en esta ocasión por El hombre amansado, tu reciente publicación, novela que trae consigo una genealogía que has desarrollado a lo largo del tiempo. Bienvenido, ¿cómo estás, Horacio? Muchas gracias, Verónica. Bien, alegre de estar en Guadalajara de nuevo, volver al solecito de Guadalajara. Al calor tremendo, esta primavera siempre suele asustar, qué bueno que a ti no. No, yo vengo del frío, así es que para mí, yo salí a 0 grados y estoy aquí ya
en lo que se llama el paraíso para mí. Oye, pues el hombre amansado, Erasmo Aragón, el protagonista, podría ser una síntesis de la actualidad latinoamericana. Un migrante deseoso, pero también lleno de miedos, angustiado por una falsa acusación. Es también, en muchos sentidos, un retrato de una realidad compartida en Centro y Latinoamérica en general. ¿Qué cosas te permite decir y contar de tu visión sobre América Latina o Centroamérica? Es un personaje que arranca como personaje central de una novela, El sueño del retorno, que es una novela que yo publiqué en 2014. La novela sucede en 1990, 91, y sucede en la Ciudad de México. Y fue la primera vez que me metí con un personaje así, que procedía de una saga de novelas que yo había hecho, en la que él no había aparecido aún. Había aparecido su padre, había aparecido su tío, había aparecido su abuelo, su abuela, su madre, pero él no había aparecido aún. Y todos ellos tenían distintos tipos de personalidad, distintos caracteres acordes a la época en que están. Y Erasmo era la contemporaneidad, ¿verdad? Era como mi contemporáneo. Y al ser mi contemporáneo, me permitía expresar una serie de preocupaciones contemporáneas de lo que acontece en nuestros países y de lo que acontece a una persona que temporalmente está cerca de mí y que está cerca socialmente. Y yo he desarrollado personajes de otra naturaleza, he desarrollado criminales, torturadores, mujeres ricas, enloquecidas o señoras muy conservadoras, pero este era el primero que tenía un toque muy precisamente intelectual, con una formación intelectual, con una formación de clase media, y eso me permitía hacer una reflexión primero sobre la guerra en El Salvador, cómo esta generación vivió la guerra, y no la parte de la generación que hizo la guerra, sino la que vivió fuera, exiliada la guerra civil del 80 al 90, o del 81 al 91, como se quiera medir. Eso fue lo que me permitió de alguna forma al principio, y así fue como surge. Luego lo desarrollo y es uno de los dos personajes principales en Moronga, y ahí me permite por primera vez abordar un exilio en Estados Unidos, las preocupaciones en torno a lo que es estar exiliado en Estados Unidos, estar desterrado, y al mismo tiempo tener una relación conflictiva con el lugar de origen. En Moronga él es uno de los dos personajes, el otro personaje no es un intelectual, es un hombre de acción, un exguerrillero convertido en un derrotado, claro. Entonces presento dos visiones conjuntas. Y en esta última novela, en El hombre avanzado, Erasmo, a partir de las experiencias que tiene como un profesor universitario, que sufre, digamos, los problemas de nuestra contemporaneidad, ¿verdad? Los problemas de nuestra contemporaneidad en sentido de ser una víctima colateral, digamos, de lo que es la política de la corrección. Erasmo me permite reflexionar sobre cómo esta generación, que no es una generación formada en esas políticas, sino que es una generación a la que esas políticas alcanzan cuando ya está crecida, cuando ya está formada en una tradición más machista, más tradicional, ¿cómo les toca sufrir en condiciones muy particulares de exilio, de destierro, de lejanía, la nueva situación histórica que se vive? Temporada de libros. Literatura que llega A tus oídos. A tus oídos. Volvemos. Historias para escuchar. Historias para escuchar. Continuamos. Quédate con nosotros, estamos conversando con el escritor hondureño salvadoreño Horacio Castellanos Moya. Otro elemento que aparece en un lugar de privilegio en El hombre amansado es la memoria, los recuerdos.
normalmente para todos y particularmente para los migrantes, pero en general para todas las personas, nuestro pasado, nuestro origen, nuestra familia y todas las formas en las que nos marca, evidentemente, se vuelven asideros en momentos de crisis. Es decir, cuando estoy en una situación límite, solamente voltear, recurrir, recordar, colocar mi pensamiento en mi infancia, en mis afectos anteriores, en los paisajes que sembraron arraigo en mi cabeza, son de muchas maneras posibilidades, tablas de salvación. Para Erasmo Aragón no pasa así, no pasa igual, y eso le da una singularidad muy interesante, define hondamente el carácter de este personaje y lo complejiza. Me gustaría que nos hablaras de ello. Es un personaje límite en ese sentido, es un personaje que precisamente su crisis no solo es una crisis de haber sido injustamente acusado de algo que no hizo, su crisis no procede del hecho de que no puede adaptarse a la sociedad donde está, llega a Suecia y no se puede adaptar. Su crisis fundamental es una crisis de identidad, en el sentido que tanto en lo que respecta a su familia como en lo que respecta a los elementos de pertenencia que te da una nacionalidad, se le han disuelto. Porque en términos familiares sus memorias son pequeñas y negativas. Y en términos nacionales se siente tan lejos que ya ni quiere recordar. Entonces, la memoria, que es el gran asidero, como tú dices, para alguien que migra y de pronto se ve en un ambiente extraño, en el caso de él no funciona, porque la memoria lo que hace es recordarle el vacío que tiene. Entonces, en ese sentido, es un personaje límite, porque pareciera que no tiene salidas, porque la salida de regresar al lugar al que pertenece es tan fea como quedarse en el lugar al que no se puede integrar, porque ya tampoco pertenece al lugar del que salió, ¿verdad? Y creo que ese es un problema de nuestra contemporaneidad también, es decir, las pérdidas de las identidades, luego de periodos largos y de situaciones frustrantes, caóticas y críticas durante los exilios, ¿no? Y sobre todo cuando se tiene conciencia de que no hay a dónde regresar. Que esa es otra diferencia en las formas en las que se sale de un país para llegar a otro. Y acá hay un contraste que enriquece muchísimo el equilibrio tan logrado en el relato entre ese mundo civilizado que puede representar Suecia, Estocolmo, ¿no? Un mundo liberal, siempre que queremos hablar de sistemas de seguridad, de estados desarrollados, pues de ciudadanía incluso ejemplar, pues volteamos normalmente a Escandinavia y siempre hay un ejemplo notable para decir. Frente a nuestro caos latinoamericano y también frente a la barbarie estadounidense respecto a un montón de temas, ¿no? Entonces, aquí formas un triángulo muy, muy interesante entre un universo, el nuestro, maravilloso, sí, extraordinario y también caótico, que nos vulnera de todas las maneras posibles. Y este hombre que se fue buscando, como todos, una mejor condición a Estados Unidos y que se encuentra con pared, ¿no? Que tiene que también salir huyendo y, sin embargo, tampoco en Estocolmo encuentra. ¿Qué te permitió elegir estos 3 puntos contextuales para un personaje tan vulnerable, tan paranoico como Erasmo? Mira, es interesante porque tú lo has mencionado, es decir, es que más allá de los países nórdicos, en términos de racionalidad gobernante, no hay. Entonces es interesante, y de libertades culturales. Para mí era interesante poner a un personaje quebrado, a un personaje que sale de esa pesadilla norteamericana y que ya salió de la pesadilla latinoamericana
y que llega a un lugar así y ya no tiene capacidad de reacción, ya la perdió, y nada más muestra que él representa como una etapa generacional de Latinoamérica, creo yo, en ese sentido. Porque si tú te preguntas, bueno, ¿y por qué nuestro continente vive en un eterno fracaso? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que hoy estemos hablando de las dictaduras que existen o estemos hablando de los delirios de gobernantes en distintos países y cómo las sociedades dan vuelta alrededor de lo mismo? Entonces yo me he llegado a preguntar a posteriori, claro, porque así no se escribe una novela, sino que la novela se escribe por ciertas necesidades, a veces muy incomprensibles para el escritor. Si esto no representa en realidad esa imposibilidad latinoamericana de ser en función de esa racionalidad. La historia comenzó en Merlo City. Tiene 8 meses de haber llegado a Estocolmo. Josephine le propuso que se viniera con ella en un vuelo directo desde Chicago. Él no tenía opciones. La visa de trabajo para permanecer en Estados Unidos caducaría y no la podría renovar luego de que lo echaron de Merlo College. Volver a Centroamérica, por otra parte, era un suicidio en el estado nervioso en el que se encontraba. Se agarró a ella como a una tabla de salvación desde que estaba internado en la clínica y el sedante controló su presión arterial y los ataques de pánico. Aún se pregunta qué fue lo que ella vio en él. Un hombre con los nervios destrozados, sin empleo ni futuro a la vista, acusado injustamente de una infamia. Concursó para obtener una modesta beca de verano que le permitió viajar a Washington a investigar en los archivos nacionales sobre un poeta de su país. Se hospedó 4 días en una habitación de sótano con tan mala pata que en los pisos de arriba vivía una adolescente guatemalteca recientemente adoptada por el matrimonio americano dueño de la casa. La chica estaba completamente perturbada por experiencias siniestras. Había crecido en un bordel, donde su madre trabajaba como prostituta, y luego esta había sido asesinada en un lío de drogas. Sus padres adoptivos tenían una versión falsa de su pasado, aunque intuían algo turbio por el comportamiento trastornado y violento de ella. El caso es que, cuando ya estaba de regreso en Merlo City, Erasmo recibió una llamada de la chica, quien se había fugado de Washington a Chicago con un hermano pandillero y narcotraficante. Querían extorsionarlo bajo la amenaza de que, de no entregarles $10,000, lo acusarían de haber abusado sexualmente de ella. Erasmo los denunció ante la policía. Los agentes federales lo convencieron de que le siguiera el juego a los chantajistas y sirviera de carnada para capturar al pandillero y devolver a la chica con sus padres adoptivos. Condujeron a Erasmo a Chicago, le entregaron un sobre con dinero falso, le instalaron una cámara oculta con micrófono en el botón de la camisa y le dieron indicaciones para que su encuentro con el pandillero en un centro comercial, donde los agentes esperaban capturarlo con las manos en la masa. Pero las cosas salieron mal. Luego de que Erasmo entregara el dinero, cuando los agentes le iban a caer encima, hubo una refriega. Un policía y un pandillero murieron en la refriega. La chica culpó a Erasmo de la muerte de su hermano y lo acusó de haber abusado de ella. Pienso mucho en estas escenas cuando sale él a caminar, cuando encuentra este café donde va con frecuencia en Estocolmo, y los migrantes que encuentra son chilenos. Y esos chilenos que uno encuentra en Suecia, en todos lados o en muchos lugares, pues salieron de la dictadura pinochetista. Ahora son otras condiciones las que siguen expulsando a miles de personas en nuestros países, pero efectivamente desde esta circularidad o de este movimiento pendular que pasamos de un pensamiento radical a otro, aparentemente opuesto, pero que nos deja pareciera en el mismo lugar. Es un pensamiento pendular, pero el movimiento centrífugo de Latinoamérica, yo diría que es más bien es una espiral creciente. Por ejemplo, en los 70 se creyó que era la época del exilio, con todos los argentinos, chilenos y uruguayos y brasileños que salieron por las dictaduras militares. Oh, no lo era, porque en los 80 salieron centenares de miles de centroamericanos. Oh, no lo era, porque en el siglo XXI ahora son los
miles de venezolanos, siguen saliendo los centroamericanos y los mexicanos se van para Estados Unidos. Entonces, tú ves que el fenómeno solo crece. Hay un pensamiento pendular político que al final de cuentas tampoco es pendular, sino que es como la rueda de una bicicleta, ¿verdad? Que pasa de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pero no cambia en esencia las condiciones fundamentales de la calidad de vida de la gente. Te pongo ejemplo en El Salvador. En El Salvador, por primera vez en la historia, en el año 2009, la guerrilla tomó el poder electoralmente, el FMLN. Es decir, eso es un logro inigualable, que un ejército guerrillero se convirtiera en un partido político y que como partido político ganara electoralmente a todo un país. Eso en Latinoamérica era impensable. 10 años después, 2 gobiernos después, esa misma guerrilla desaparece y ese mismo partido desaparece. No pudo hacer nada. ¿Por qué no pudo hacer nada? No soy politólogo yo para darte eso. Pero en términos de movimiento pendular y de movimiento oscilatorio, solo ha habido más migración y la gente más inconforme con el país y la gente más insegura y la gente saliendo más y el último que quede que cierre la puerta. Temporada de libros. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Volvemos. Voces de la literatura en nuestra lengua. En nuestra lengua. Temporada de libros. Temporada de libros. Continuamos. Nothing gonna change. I gotta move away from here. I went upstate New York, a little town they call Poughkeepsie. Got me a job to get away from all that stress.
Charles Bradley canta Why Is So Hard. Regresamos a la charla con el escritor centroamericano Horacio Castellanos Moya. Un elemento que no podemos dejar pasar en tu novela es esta lucha de género, esta actualidad que nos pone en primer término el asunto de la equidad y esta acusación que es el disparador para el relato y el balazo que recibe directo Erasmo, que lo lleva a su quiebre emocional, tiene muchísimo que ver con lo que hoy vivimos, y pienso mucho en el título, El hombre amansado. La actualidad en Latinoamérica respecto a las mujeres es terrible, es decir, yo encuentro al hombre colérico, no amansado. Y el número de muertas y el grado de violencia que se ejerce a las mujeres es también impensable no hace tantos años. Y acá tenemos un hombre amansado, como si surtiera efecto esto que tanto se habla en las teorías de la deconstrucción de la masculinidad o de las masculinidades. Me gustaría que nos hablaras de esto. Lo que has dicho es exactamente la situación que expresa la novela. Es decir, lo que tenemos es una cultura de la que procede Erasmo Aragón, que crea, forma, educa al hombre en unos valores culturales de un machismo inmenso. Ese hombre sale de su ámbito con esos valores, cree que por tener la racionalidad para comprender otro mundo cultural y otros referentes donde no funcionan sus valores machos, se va a poder adaptar, hace un esfuerzo, tiene mala suerte y lo quiebran. Y una vez quebrado, ya no siente cómo encajar, que es diferente al fenómeno que sucede en Latinoamérica en sí, porque lo que pasa en Latinoamérica es que precisamente el hombre está colérico porque se siente amenazado de que va a perder todos esos privilegios y está perdiendo todos esos privilegios de una masculinidad formada a través de centurias de cultura macho católica. Pero en el caso de Erasmo es que él fue formado así, como toda su generación, sale a un mundo donde esos valores no casan, tiene mala suerte, se quiebra, y cuando llega al paraíso donde podría funcionar bien en el sentido de que tiene una mujer totalmente libre, comprensiva, que tiene todos los apoyos, que podría perfectamente está quebrado por ser el desasosiego lo mata, porque la cultura es más de lo que creemos. Esa deconstrucción es fatal. Eso es muy interesante. A mí me regresó páginas a releer, porque efectivamente uno encuentra esos ejemplos con nombre y apellido, es decir, en este mundo, digamos, académico, social, ¿no? Con compañeros, con colegas, con amigos cercanos que han tenido la oportunidad de hacer grados y posgrados y en el extranjero, y aparte en ciencias sociales, es decir, son personajes que su mente se ha desarrollado en otras latitudes y con otros aires, etcétera. Pero al final y al principio, eso que dices tú, la cultura, es una horma tan marcada que cuesta demasiado romper y salir. Pero sobre todo por ahí hay un elemento que el cual no se analiza mucho, que yo lo pensé cuando escribí esta novela, y es que cuando las expresiones culturales son propias y son generadas por una cultura propia, su desenvolvimiento es natural, ¿verdad? Enfrenta resistencias, pero se va dando de generación en generación. Para darte un ejemplo, los suecos estaban discutiendo sobre esto del no binario, sobre todo, hace 30 años. Eso ya ahí nadie habla de eso. Eso fue natural, se les fue dando naturalmente. En el momento en que dejó de haber Dios, en el momento en que esa cultura ya no tenía Dios,
¿verdad? Aunque había un cristianismo atrás, pero dejó de tener un Dios en que la gente ya no fue educada por la religión y comenzó a entender su sexualidad y su forma de relacionarse de otra manera. Eso pasó con alguna normalidad. En Estados Unidos, debido a la gran religiosidad que todavía existe, que es un país con Dios, la cosa ha sido más violenta y ahí tienes a esas sociedades polarizadas. ¿Verdad que las sociedades europeas también están polarizadas, las nórdicas, pero en función de aspectos políticos, no culturales? La migración, ¿dejamos de entrar esta gente aquí o no? ¿Verdad? Pero no tanto en lo que es las relaciones de pareja, esas discusiones ya no existen, pues, ¿verdad? Es decir, las discusiones siempre existirán, pero digo, los valores y todo eso ya está muy establecido. Estados Unidos todavía se establece. Ahora, para nosotros, no nos surge de nosotros mismos. Nos llega como nos llegó el neoliberalismo, como nos llegó el cristianismo, como nos llegó la ilustración, como nos llega todo. No generamos nada. Y entonces en ese sentido es más violento. En ese sentido es más impuesto. Entonces el hombre latinoamericano puede ser un buen intelectual, un tipo culto, un tipo muy bien formado, un tipo como yo, va al primer mundo, entiende los valores esos, los comprende, los pone en práctica y, ¿verdad? O más o menos se adapta a eso, se burla un poco, pero cuando regresa a su cultura. Y si en su cultura se lo comienzan a volver a cuestionar, seguramente reacciona. ¿Por qué? Porque no se dio naturalmente. No viene como un crecimiento natural de la cultura, sino que viene como un factor externo civilizatorio. Bueno, hay que civilizarse, cabrón. No se puede seguir así, ¿verdad? Hay que hacer esto. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos. A partir de esa noche en que Josephine entró desnuda al estudio en que hospedaba a Erasmo, en el apartamento de Madison vivieron una especie de luna de miel, de frenesí sexual y engolosinamiento. Él no había perdido la libido como temía, sino que la pobre salió con alegría y entusiasmo del rincón de su mente en que había estado escondida. Le parecía que Josephine era un regalo del destino, una compensación por las humillaciones a las que había sido sometido. La esperaba ansioso en el apartamento, y en cuanto ella entraba, comenzaban la faena. Eran asusados por el caluroso verano, los largos días soleados. Sabían, además, que tenían los días contados, porque en 5 semanas ella estaría regresando a Suecia y para entonces él tendría que haber encontrado ya una ruta de escape, un camino para sacar adelante su vida. En la languidez de los cuerpos sudorosos, cuando el ritmo de sus respiraciones volvía al sosiego, empezaron a contarse sus vidas sexuales. Poco a poco, ambos con la curiosidad de saber la experiencia que el otro traía a cuestas, desavillándose, cuidadosos al principio, pero luego desenvueltos, en especial Josephine, acostumbrada a una libertad que Erasmo desconocía. Ella le contó de su intensa vida sexual cuando era estudiante, desde la secundaria hasta la universidad, las decenas de chicos con los que se acostó, los tríos, el desenfreno. A Erasmo lo calentaba mucho esas historias y comenzó a pedirle que se las contara al comienzo del juego amoroso, cuando la fantasía cabalga muy por delante de los cuerpos. Algunas de estas anécdotas las escuchó más de una vez. Morboso, pedía detalles como de la ocasión en que, en un campamento de verano, en medio de la juerga, Josephine se había metido a la tienda de campaña de 6 estudiantes, a quienes en 4 patas se las chupó uno a uno mientras ellos, faltos de pericia por la embriaguez y la inexperiencia ansiosa de la adolescencia, trataban de penetrarla por detrás, disputándose el turno. O de la experiencia que ella tuvo con un gigante, medio psicópata,
y a quien ella visitó en varias ocasiones para sentarse lentamente en aquel miembro enorme que le hacía llorar de dolor y de placer. Fue en esos primeros días de jadeos y confesiones cuando Josephine le contó que mientras cursaba sus estudios de enfermería se había casado con un estudiante de medicina danés. Enseguida vino el inesperado embarazo. Lo difícil que fue tomar la decisión, el nacimiento de Agnes, una chica que ya tenía 18 años y estudiaba en Copenhague. Los 7 años de matrimonio y el divorcio por agotamiento, sin sobresaltos ni escenas. Al leer la novela también pienso en tu condición de escritor, migrante, qué tan cerca, qué tan lejos estabas de ese Erasmo, porque así, si yo los encuentro acá en mi realidad, en México, tú en Estados Unidos los encontrarías más. ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Qué tan vivencial fue? No porque te haya pasado a ti, pero vamos, estos hombres amansados, estos personajes que no terminan de huir ni de llegar, a pesar de que tengan una condición legal ya superada, etcétera. Mira, en el trabajo del desarrollo de personaje, entre más cercano es el personaje a mí como escritor, más difícil es, porque el esfuerzo de creación del personaje implica una energía esquizofrénica mayor. El personaje se te puede parecer mucho en ciertas cosas, pero en otras cosas, a fin de que sea un personaje de ficción, tiene que estar muy lejos de ti. Está cerca por su formación, por su acumulación de vida, pero tiene que estar muy lejos psíquicamente y emocionalmente. Entonces el trabajo es más difícil, porque una vez que te metes en él, siempre te cuesta regresar a ti mismo más. Yo nunca tuve una experiencia como la de Erasmo, por ejemplo, es decir, de eso de que te hagan una acusación de esa naturaleza, que pierdas un trabajo por eso, y que etcétera, etcétera. Pero me lo puedo imaginar. Y me lo puedo imaginar no desde aquí, me lo puedo imaginar ahí. Y al podérmelo imaginar ahí, me genera un enorme reto poder entrar en cómo funcionaría mi psiquis en esa situación. Y cómo funcionaría mi psiquis en esa situación es lo que yo le pongo a Erasmo. Entonces es mucho más difícil que cuando estás en un personaje que está lejos de ti. Si el personaje está más lejos de ti, te mueves con más tranquilidad y no estás teniendo un gran desgaste emocional. La gente dice, es tu alter ego. No creo que sea mi alter ego, pues, porque digamos que las experiencias que tiene Erasmo, yo no las tengo. Ni él tiene las experiencias que yo tengo en la vida. Es decir, no es una autoficción. Nada de lo que le pasa a él me ha pasado a mí, ni nada de lo que me ha pasado a mí le ha pasado a él. Hay un montón de puntos de confluencia que evidentemente me acercan. Como no me pueden acercar a su padre, o a su abuelo, o a su madre, o a otros personajes que he desarrollado. Así es que por ahorita he quedado curado de Erasmo. Pero vendrá más de esta genealogía Aragón. Ah, sí, eso sí. Sí, ahorita estoy trabajando otro personaje de la genealogía, pero no él. Tienes que dejarlo descansar. Uy, sí. A ver si me da la vida para otra vez volver a él. Al terminar un proyecto como este, un relato como El hombre amansado y como el resto de libros que te han ocupado, hay seguro hallazgos de tu propia escritura, aprendizajes de tu oficio. ¿Podrías compartirnos algo que en lo personal a ti como escritor te haya regalado este personaje, este proceso de creación? Te puedo decir que la novela anterior, Moronga, está formada fundamentalmente por 2 partes. Esos son 2 largos monólogos en primera persona, ¿no? O no monólogos, son 2 largas primeras personas. Entonces quedé agotado de las primeras personas y Erasmo fue a volver a una tercera persona. Yo he escrito muchas novelas en primera persona y muy pocas en tercera persona, pero es una tercera persona muy cercana al personaje central. Es decir, no es un narrador omnisciente, solo ve el mundo desde donde lo ve Erasmo, pero en tercera persona. Y eso tiene sus ventajas, claro, tiene sus ventajas porque estás pegadito al personaje, estás viendo lo que ve el personaje, estás sintiendo lo que siente el personaje, pero te puedes separar un poquito. Mientras que en la primera persona no, en la primera persona no te puedes separar. Y esta tercera persona te permite darle ciertos giros, ¿no? Ciertos giros.
que no lo permite lo otro, como tomar distancias y alejar un poco la cámara. El desafío fue el mismo que en otras novelas, ¿no? Lograr la prosa lo más límpida posible, que no sobren palabras. Tuve la suerte de que hubo pandemia, entonces la novela estaba lista desde antes, pero se atrasó un año, me permitió corregir, hasta que ya no me hacía falta ninguna coma. Creo que fue más bien el aprendizaje en términos vitales sobre estas reflexiones del tema que hablábamos, del tema de las masculinidades, de la cultura, del mundo contemporáneo, del origen de las ideologías que marcan esto, de dónde están las ideologías, cómo incide la idea de Dios en estas ideologías, hasta dónde uno la carga, intelectualmente cree que no y cómo emocionalmente sí. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, el escritor hondureño-salvadoreño Horacio Castellanos Moya, con quien platicamos sobre su novela El hombre amansado. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en Nuevos Viajes. Puedes encontrar información sobre este programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como veronica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Ella trabajaba sin descansar, casi no dormía ni soñaba, no podía más. Y cada mañana con todas sus fuerzas se volvía a levantar. Todos le decían, insistían, esto tiene que cambiar. Hasta que un día dijo basta. Hasta que un día dijo adiós. Y se fue muy lejos. Y esa fue la segunda vez que se sintió libre, como si todo fuera bien. De repente, él se preguntaba si podía hablar de lo que sabía de aquel día, solo la verdad. Mientras le juzgaban injustamente por protestar, fue la policía, señoría, dijo al comenzar. y ese día pudo decir basta. Ese día tuvo que jurar que no. Tuvo que jurar que no, y que no es libre. Que no es libre que calla. Y esa fue la segunda vez que se sintió libre, como
bien. De repente, de repente, de repente, les Adriano Galante y Silvia Pérez Cruz interpretan Al tanto de tanto. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.